Ok, entonces, este lema que estuve en la clase, viendo la clase pasada, trata de decirnos que si, para que podamos determinar que un elemento está generado por una cantidad finita, tenemos que ver a los aniquiladores. Entonces, pues, pues esto no sé qué tan intuitivo sea. Aquí simplemente estamos diciendo que em, mm, todos los aniquiladores de cada uno de estos puntos van a aniquilar a este punto X, ¿sale? Y pues esa idea es la que les va a servir para determinar si el X es o no combinación lineal de estos puntitos. ¿Sí? Entonces, si nosotros quisiéramos aplicar este lema, que ahorita vamos a hacer, a que nuestro espacio lineal normado sea eh, un conjunto de funcionales acotadas, ese conjunto de funcionales acotadas son mapeos o funciones sobre X. Y entonces nosotros teníamos una definición particular para el aniquilador. En este caso, el aniquilador de un punto en el espacio X, perdón, un funcional, o sea, aquí, perdón, es justamente lo que quiero aclarar, o sea, que a lo mejor estamos aplicando este teorema a nuestro espacio de funcionales acotadas, entonces vamos a agarrar aquí funcionales, ¿no? Aquí va a ser un F y aquí van a ser unas F sub K, ¿sí? Y entonces, pues es lo que queremos, determinar condiciones para que un funcional sea combinación lineal de alguna cantidad finita de funcionales acotadas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que uno trata de ver? Que el, el aniquilador de un funcional, nosotros lo definíamos como todos los puntos en el espacio, todos los puntos en el espacio, tal es que al evaluar en ese punto, en esos puntos se hacen cero, ¿sí? Había dos formas de escribirlo, decir f de x es igual a cero, pero eso es lo mismo que escribir eval de sub x de f, ¿sale? Entonces, tenemos que echar un vistazo a los puntos del espacio original que al enchufar o al sustituir en nuestras funcionales se aniquilan. Entonces, eso es lo que ahorita vamos a usar. Ok, entonces, fíjense qué es lo que va a ocurrir. Este es el teorema que queríamos demostrar al puro inicio, bueno, en un momento dado, afirmar cómo al construir una topología usando una colección de funcionales, o bueno, en este caso un subespacio, y después tratar de ver cuáles son las funcionales continuas con respecto a esa topología, pues tiene que ser con las que empezamos. ¿Sí? Entonces, fíjense que uno podría decir que la topología dada o construida a partir de un subespacio de funcionales va a ser la topología más, o la que tiene menos elementos, la más burda, pero que hace continua a esa colección de funcionales, a ese subespacio de funcionales. Así pudimos haberla definido, ¿verdad? No la definíamos así, pero terminamos dándonos cuenta que es equivalente. Entonces vamos a checar esto. Son resultados que pues, nos ayudan a entender más, a profundizar más en nuestros conceptos y además pues nos está dando herramientas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a checar esto. Miren, por un lado hay una contención que ya se tiene o que es fácil verla. Traten de ver por qué todas las funcionales que ustedes con las que empezaron efectivamente son continuas con respecto a esa topología. Pues agarren una de ellas, ¿sí?
traten de ver qué pasa con la imagen inversa de un abierto, de una vecindad. ¿Ok? Aquí estoy tomando la imagen inversa de esta vecindad alrededor del 0, más menos epsilon. ¿Ok? Bueno, aquí, o sea, lo que quiero decir es, fíjense, este mapeo o nuestras funcionales, imagínenselas que van a caer al campo, digamos a los complejos, ¿no? A los complejos. Entonces, yo estoy tomando aquí todos los puntos del espacio tales que al evaluar me va a dar un número complejo de módulo menor que epsilon. Entonces pueden pensar en la imagen inversa de del círculo sin la circunferencia. ¿Ok? Y entonces, ¿por qué efectivamente esa imagen inversa está en la topología que construyo a partir de F? ¿Cómo definimos esta topología? ¿Cómo definíamos los abiertos o la subbase, la base, todo eso? Había un conjunto ahí, digamos, estelar, lo voy a llamar, que era U sub epsilon F. U sub epsilon F. ¿Y ese era qué? Todos los puntos del espacio, ¿verdad? Todos los puntos del espacio, ¿que qué? Que F de esos punticos fueran menores que epsilon. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, ese conjunto, pues, o este que estamos aquí analizando, ese es. Ese es. Son aquí, véanlo de aquí, léanlo de aquí. Ahí estoy buscando todos los puntos del espacio, tales que al evaluar en F, al tomar el módulo, eso es menor que epsilon. Entonces, ese conjunto va a ser uno de estos que les llamamos UF. Y los UF eran conjuntos que si agarramos una cantidad finita de Fs y de epsilons y los intersectamos, tenemos una subbase. ¿Vale? Y después esas intersecciones finitas las agarramos para hacer uniones arbitrarias y construir toda la topología. Toda la topología. Entonces, este es un abierto. Este es un abierto muy particular, donde solo agarro un F, mi intersección, digamos, es de una sola, y la unión es el mismo, no lo uno con nadie más. Entonces, por pura construcción, este conjuntito es un abierto. Es un abierto. Entonces, claramente nos damos cuenta que cualquier elemento ahí va a ser continua con respecto a esta topología. La imagen inversa va a ser un abierto en esa topología. ¿Cómo ven? ¿Sí? O sea, no está tan complicado, pero puede ser fácil tropezar. Entonces hay que poner mucha atención. ¿Vale? O sea, si se dan cuenta es directo, pero analizando, entendiéndolo bien. Conceptual, exactamente. La que está un poco más complicada es la otra contención. Vamos a agarrar un funcional que es continua con respecto a esa topología y de ahí vamos a concluir que tiene que haber salido del subespacio lineal con el que empezamos. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar. Agarramos una funcional, afirmamos que es continua con respecto a esa topología. Eso significa que la imagen inversa de cualquier abierto va a ser un elemento de esta topología. Y a ver, entonces fíjense, tomo la imagen inversa de este abierto, fíjense este abierto que estoy agarrando, es la bola unitaria en el campo. ¿Ok? Entonces, por lo que acabo de decir, esta imagen inversa es un abierto, es decir, es un elemento. Aquí sí está bien escrito, aquí no hay error, es un elemento de la topología. ¿Ok? O sea, está contenido en esa colección de conjuntos. Y por otro lado, vean también que el 0 pertenece a ese conjunto. ¿Sí? O sea, si yo agarro el 0 y lo evalúo en G,
pues va a ser 0 porque G es una funcional lineal. Entonces me doy cuenta que dado mi G que es continua con respecto a la topología, ese conjunto definitivamente está en la topología y contiene al 0. Y entonces, como es un abierto, fíjense cómo está el asunto aquí, como este conjunto es un abierto que contiene al 0, no vean las notas, escuchen lo que voy a decir. Como es un abierto que contiene al 0, bueno, primero que nada, como es un abierto, tiene que ser unión de elementos de la subbase. Tiene que ser unión de elementos de la subbase. Y las subbases son intersecciones finitos de los famosos U. ¿Ok? Y además, pues, entonces, yo puedo encontrar un elemento de la subbase que pertenezca a este conjunto abierto que contiene al 0. ¿Sí? Porque ese abierto es unión de esos elementos de la subbase. Entonces, ahora sí, eso significa que existe una cantidad finita, a fuerzas finita de funcionales y un épsilon, tales que la intersección de esos UF está contenido en este conjunto. ¿Sale? Fíjense que este conjunto, cada uno de ellos contiene al 0. Contiene al 0. Y solamente porque yo sé que este es un abierto, debe haber un elemento en la subbase, es decir, una cantidad finita de F, donde esto ocurre. ¿Cómo ven? ¿Sí? Entonces, yo no sé cómo sea el épsilon, no sé cuántas F tengo, solo sé que es una cantidad finita, pero debe de existir. ¿Cómo ven? Aquí preguntas. Está un poquito raro, pero pues sale de ahí. ¿Ok? Bueno, pero entonces, vean lo que vamos a hacer con estas F que sabemos que existen. Voy a tomar un delta menor que 1 y me doy cuenta de esta situación. Aquí creo que hay un error, debería decir módulo en lugar de norma. Pero entonces fíjense, yo agarro cualquier F sub K. O sea, esto va a funcionar para cualquier K que ustedes dejen fijo. Entonces agarran una de ellas, multiplíquenla por epsilon y dividan por esta constante, que también depende de X, de hecho. Pues no es constante entonces, pero dividan por ese número. Que por cierto no es 0, porque como delta no es 0, si todas estas de abajo se hacen 0 o yo qué sé, pues al menos esto es delta. Entonces, ¿qué está ocurriendo aquí? Que estoy dividiendo a una de ellas entre el máximo de delta y el máximo de todas evaluadas en X. Fíjense que si ocurriera que todas las F evaluadas en una X son menores que delta, pues aquí abajo tendríamos delta. Y aquí arriba tendríamos epsilon por algo multiplicado por delta, algo multiplicado por algo que en módulo es menor que delta. ¿Sí? Entonces, eso que es menor que delta entre delta es menor a 1. Menor a 1. Entonces, realmente yo puedo afirmar que todo este módulo es menor que epsilon. En caso en que todas ellas hayan sido menor que delta. Ahora, si al menos una de ellas es mayor que delta, pues aquí va a aparecer, ahí va a estar, ¿sí? Ahí abajo va a aparecer ese número mayor que delta, que es el máximo de todas ellas. Entonces, al hacer esta división, F sub K entre ese máximo, pues va a estar menor a 1 también. Entonces, en cualquiera de los dos casos vamos a tener que este número del lado izquierdo es menor que epsilon para cualquier X.
para cualquier x. ¿Están de acuerdo? Sí se ve, ¿verdad? Entonces, ¿para qué quiero esto? Esto lo quiero para poder trabajar con algo que esté del lado izquierdo. ¿Ok? A ver, déjenme ver. Sí. Sí, o sea, fíjense que... a ver. Sí. Fíjense el truco que vamos a hacer aquí, ¿eh? Es un trucazo. Esta F, como es lineal, aquí van a poder escribir esto como, lo voy a escribir aquí abajo, como F sub K. A ver, ya me estoy aquí medio confundiendo. A ver, ¿puedo escribir esto así? Y aquí abajo todo este máximo. Es que es curioso porque este máximo depende de X, ¿ya vieron? Ahí está metido. Ahí está el delta y después están todas estas. Pero como ven, ¿puedo hacer esto? Fíjense que no había detenido a pensar esta parte, pero cuando yo selecciono una F y la dejo fija, pues esto toma un valor. Claro, depende de X, pero es un número. Es un número mayor que 0. ¿Sí? Entonces, dejo fijo al X. Curioso. Dejo fijo al X, lo veo como un número, este denominador, y después por la linealidad de f sub k lo meto aquí dividiendo x. Dividiendo x. Entonces, lo que estoy tratando de decir aquí es que efectivamente todo este elemento en el espacio vectorial, ¿sí? Todo este elemento en el espacio vectorial es un elemento que va a estar en cada uno de estos conjuntos. Porque estos conjuntos del lado izquierdo son los elementos del espacio vectorial, los X, tales que al evaluar en ellos, el módulo es menor que epsilon. El módulo es menor. Entonces yo estoy afirmando aquí que eso que circulé aquí abajo en azul son elementos en esta intersección que está aquí arribita. ¿Okay? Y por lo tanto, también pertenecen al lado derecho. Eso significa que si yo, en lugar de evaluarlos en F sub K, los evalúo en G, esa Shunshe va a ser menor que 1. Todo eso. ¿Sí? Hace un poquito de ruido eso de que el denominador depende de X, pero no importa, son valores nada más. Ese truco está bueno, ¿eh? Y entonces es lo que estoy diciendo aquí arriba. Estoy diciendo, para todo punto en el espacio, al evaluar en este funcional lineal, mi punto que originalmente estaba del lado izquierdo, también está del lado derecho y por lo tanto es menor que 1. ¿Sí? Es más, aquí debería ser menor estricto, porque así estaba arriba. Aquí arriba. ¿Dónde está? Aquí arriba. ¿Ya vieron? Bueno, entonces, ¿para qué nos va a servir esto? Pues fíjense que va a terminar ocurriendo porque este funcional es lineal. Entonces, otra vez saco, fíjense cómo estoy sacando el epsilon del G por la linealidad y también este número 1 entre eso, ¿sí? Como denominador. Y lo estoy pasando todo del otro lado. ¿Ok? Entonces, déjenme ver. ¿Sí?
entonces termino con esta desigualdad. Tengo que para todo x, g de x va a ser menor o igual que, o bueno, menor que 1 entre epsilon por esta constante que depende de x y que es el máximo de todas las funcionales. ¿Sí? Entonces, bueno, entonces, ¿qué pasaría si yo agarro un punto x con el cual se anulan todas estas? Pues pasaría que el máximo aquí sería delta y yo terminaría con esta desigualdad. G de x, para todos los x que anulan a las f sub k, pues yo estaría diciendo que g de x es menor que delta entre epsilon. Pero el delta es arbitrario. O sea, el delta, recuerden que nosotros lo tomamos simple y llanamente menor que 1. Entonces yo lo puedo tomar tan cercano como yo quiera al 0. Puedo tomar el límite en esta desigualdad para que delta se vaya a 0. ¿Sí? Entonces si delta se vaya a 0, concluyo que g de x va a ser 0. Va a ser 0. ¿Sí? Y entonces, ¿qué estoy diciendo? Que todo punto que aniquile a las f sub k va a aniquilar a g. Y entonces ahí es donde es esto que está aquí escrito. Todos los aniquiladores de todas las f sub k, la intersección de los aniquiladores de las f sub k va a estar contenido en el aniquilador de g. Y entonces utilizando el lema de arriba, pues vamos a concluir que efectivamente G es combinación lineal de las F y las F las tomábamos pues realmente del subespacio original. Y por lo tanto la G que al principio no sabíamos, concluimos que efectivamente se encuentra en este subespacio que forma la topología. Y pues eso ya nos dice, bueno, entonces efectivamente las F que son continuas son las con las que empezaste. No fabricas más funcionales continuas. ¿Sí? Simplemente son las con las que empezaste. ¿Sale? Entonces, pues está bueno estos truquitos. Repasen esta demostración. Vean si hay algo que no les checa. Pónganse, a lo mejor esto un poquito causa ruido, esto de que yo saco estas constantes que dependen de X y las saco linealmente. ¿Sale? Pero véanlo así, véanlo como que están dejando fijo al valor. Es un valor fijo. ¿Okay? Bueno. ¿Qué más, compañeros? Pues eso sería nuestro resultado para que queríamos tener. Y ahora vamos a hacer un estudio de algo que se llaman las familias biortonormales. ¿Okay? Eso es algo que se ve también incluso en la parte de espacios de Hilbert. Ok, entonces, primero vamos a tener este lemita, simplemente para ver que existen estas cosas. Dice, si X es un espacio vectorial y tienen todo un subespacio de funcionales que separa, ustedes por definición ya saben qué significa separar. Separar es que el aniquilador sea 0. Y eso está relacionado con que dado dos puntos diferentes, encuentran un elemento que al evaluar es diferente. Bueno, entonces separa y además tienen un conjunto en el espacio original linealmente independiente. Entonces, tienen el subespacio que separa y un conjunto de puntos linealmente independientes. Bueno, entonces existe una cantidad, la misma cantidad de puntos con los que empezaron, les va a dar la misma cantidad de funcionales en su subespacio que separa, de tal manera que al evaluar las F en las X con dos índices diferentes, va a dar 1 y con el mismo índice va a ser 0. ¿Ok?
Entonces, a eso se le llama familia biortonormal, tanto al conjunto de funcionales como al conjunto linealmente independiente. ¿Cómo ven? Entonces, lo único que necesita, fíjense que aquí, si subespacio F son todas las acotadas, pues S se separa. O sea, este lema podría estar escrito un poco más sencillo y decir que para cualquier subespacio lineal existe un conjunto de funcionales acotadas, para cualquier funcional, pero en espacio vectorial, y un conjunto linealmente independiente, existe una misma cantidad de funcionales acotadas donde ocurre esto. Pero lo bonito de este lema es también que no tiene que ser a fuerzas su subespacio todas las acotadas. Puede ser algo más pequeño que tal vez sea de utilidad. ¿Okay? Tal vez ustedes quieren extraer estas familias biortonormales de un lugar preciso en su conjunto de funcionales acotados. ¿Okay? Entonces, a ver, vamos a ver esto. Tenemos otra vez por el lema 1.5. Fíjense que tenemos las mismas hipótesis. Tenemos que F separa. Tenemos nuestro conjunto linealmente independiente. Fíjense cómo estoy agarrando aquí que un X sub K. Fíjense, aquí lo voy a rayar. Lo voy a rayar, pero yo seleccioné un K fijo y estoy intersectando todos los aniquiladores usando todas las X, pero sin considerar acá. Sin considerar acá. Entonces, no puede ocurrir que esta intersección esté contenida en el lado derecho, porque si fuera el caso, concluimos que el X sub K sería combinación lineal de los anteriores. Pero eso no puede ser porque por hipótesis el conjunto es linealmente independiente. ¿Sí? Entonces, aquí sabemos que efectivamente esta intersección no está completamente contenida aquí, en este aniquilador. En otras palabras, si hacemos la diferencia, existe un elemento diferente de cero. Existe un elemento G sub K. ¿Por qué le llamo G sub K? Ah, bueno, pues porque lo estoy extrayendo de la situación esta donde excluyo a X sub K. Entonces, para cada elemento que excluyo, selecciono un G sub K. Y entonces, a ver, fíjense, ahí está G sub K. G sub K está por un lado, está en la intersección, en esta intersección, pero no está en el aniquilador. O sea, en otras palabras, aniquila a todas y cada una de estas, pero no aniquila a quien no debe de aniquilar. Entonces, colorín colorado, porque lo único que tienen que hacer es, al final, formar unas nuevas dividiendo por la constante esta al evaluar en X sub K, para que al evaluar en ese punto el F de 1, en todas las demás va a ser 0, pero en ese va a dar 1. ¿Sí? Entonces, así es como se forma la familia biortonormal. Entonces, ok, usted este lemita, habrá que ver para qué sirve, pero con ese lema que el lema 1.5 está siendo clave en todo esto, ¿se dan cuenta? Entonces, está sirviendo. Ok, ¿preguntas hasta aquí? ¿Preguntas de todo esto? ¿No? Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues ya vamos a tratar de ver el último pedazo de esta sección, que básicamente involucra el estudio de la topología en el espacio de funcionales acotadas. Obviamente, tomando en consideración la convergencia que le llamamos W estrella, la convergencia débil. ¿Ok? Bueno, entonces, pues igual, fíjense cómo aquí estoy definiendo a las U estrella, porque ya estoy tomando elementos en el espacio vectorial. Y entonces, U estrella de X van a ser todas las funcionales acotadas, tales que F de X o eval
de f sub x. El módulo es menor que epsilon. Entonces, es muy parecido a lo anterior, simplemente que aquí, fíjense cómo aquí yo no estoy considerando, ¿cómo les diré? A ver, tengo un punto X en el espacio y considero todas las acotadas. Todas las acotadas. Pues lo que estoy diciendo aquí, compañeros, bueno, es que sí es muy parecido, ¿verdad? ¿No? Estaba pensando, solamente pongo f de x, pero viéndolo desde este punto de vista. Pero lo que está variando es las F. Ajá, lo que está variando son las f's, ¿no? Pero realmente es muy parecido. Sí, o sea, estoy considerando todas las f's, todas las funcionales acotadas. Es que a lo mejor aquí podría poner todas las f en el espacio de funcionales, pero realmente me estoy restringiendo a las acotadas. Ajá, o sea, eso es como lo que hacíamos al puro inicio cuando definíamos convergencia débil estrella. Cuando definíamos convergencia débil estrella decíamos, voy a tomar todas las x en el espacio y no todas las funcionales y ya. Entonces aquí algo parecido. Me restringo a las funcionales acotadas. Ok. Bueno, a ver, vamos a seguir. Entonces, resulta que si yo tomo un subespacio lineal de las funcionales acotadas, el concepto de que este subconjunto de X estrella sea denso, ese concepto topológico de que ese subconjunto es un subconjunto denso en el espacio original, con la topología, es equivalente a decir que ese conjunto se para. Es decir, que el aniquilador es cero. Entonces, ya más o menos vimos esto anteriormente, pero digamos un poquito, a ver, a ver, voy a ponerlo solo para recordar, pero nosotros habíamos dicho que salió bien rápido, ¿se acuerdan? Sí, lo que habíamos dicho es, si F se para, el generado es denso, es denso, es denso. Pero fíjense qué curioso, porque, claro, esto es bien importante. Esta proposición se refiere a la topología original del espacio X estrella, de las funciones acotadas. Espacio de banda, ¿no? Ajá, con la norma, con la norma. Entonces, porque estos resultados justamente los llevamos a cabo usando esa norma, la norma original. ¿Ok? Pero entonces aquí abajo, qué bueno que lo estamos comparando, porque aquí abajo es qué es lo diferente. Incluso, claro, por eso aquí puse esta nota. Denso con la topología débil estrella. En otras palabras, el hecho de que un subespacio se pare va a dar dos tipos de densidad. Con la norma original del espacio de funcionales y con la topología de convergencia débil estrella. Entonces, eso es realmente una sorpresa, porque uno diría, bueno, es que hay dos topologías diferentes, entonces hay propiedades que seguramente se pueden perder. O sea, tú puedes tener una propiedad topológica con una topología y como la topología no es la misma que con la que empezaste, puede ser que esa propiedad se pierda o no se tenga, pues. ¿Sí? Y entonces esta proposición nos dice que efectivamente el hecho de que F se pare, pues va a tener estas implicaciones con las dos topologías. ¿Ok?
Y entonces esto es como que un indicio de que ciertas propiedades con la topología original se van a poder comparar o nos van a decir algo con la nueva topología. ¿Okay? A ver, entonces vamos a ver qué está pasando. Bueno, entonces vamos a tomar esta dirección. Vamos a pensar que efectivamente nuestro subespacio F es denso con esta topología. Es denso con esta topología. Entonces, F es denso con esta topología y agarro un punto que está en el aniquilador. Fíjense que ahí yo lo que quiero demostrar es que F se para, es decir, que el aniquilador solamente es el 0. Entonces, ¿qué queremos demostrar? Pues que X es el 0. ¿Ok? Entonces, pues no hay que suponer que X sea 0, porque si no, pues ya terminaríamos. Bueno, entonces por el teorema de Hahn-Banach existe una funcional acotada que en el punto que no es 0 vale 1. ¿Están de acuerdo? Eso nos dice Hahn-Banach. Después, como mi subespacio es denso con esta topología, como es denso con esta topología, dice aquí, yo puedo encontrar, bueno, F está contenido, ¿qué es esto? En G más U estrella. Dice, hay F aquí y en F mayúscula. O sea, lo que pasa es que como es denso, primero que nada, estoy construyendo, ¿quién es este lado izquierdo? Este lado izquierdo es un abierto con la topología débil estrella. ¿A poco no? Como es denso, pues debe de interceptar. Ajá. Entonces, lo primero que hay que ver es que efectivamente G más esto es un abierto. Como es denso, ese abierto debe de tocar a F. Debe de tocar a F. A ver, ¿eso es lo que quiere decir? No, F es denso. Perdón, F es denso. Entonces, esta F debe de tocar a este abierto. Por eso dice aquí, hay un F minúscula en F y en este abierto. Como quieran verlo. A lo mejor ahí sería más así, si pongo la intersección. Bueno, entonces agarro ese F, lo comparo con el original G, y pues eso tiene que ser menor que 1/2 porque justamente es el radio que estoy aquí considerando. Aquí recuerden que U estrella epsilon X son todas las Fs que al evaluar en X eso es menor que epsilon. Entonces, si F está en este desplazamiento, significa por lo que escribí, ¿se acuerdan en la vez pasada que discutimos esto? Entonces debe de ocurrir que esta diferencia es menor que 1/2. ¿Ok? Ahí simplemente piensen bien lo que dijimos la vez pasada de que este conjunto son todos aquellos elementos que al restarle G pues, y al evaluar en X es menor que 1/2. Bueno, entonces, si esto ocurre, déjenme ver, como G de X es 1, ¿ya vieron? Como G de X es 1, pues esto es 1. Entonces, para que esta diferencia sea menor que 1, el módulo de F tiene que ser mayor que 1/2. ¿Ok? O sea, lo estoy pensando en los complejos, ¿ok? Esto está en los reales, es el 1, pero esto es un número complejo, pero para que esta diferencia de módulo sea menor que 1/2, definitivamente el módulo de f de x debe ser mayor que 1/2. Ok, perfecto. Pero entonces ¿qué? Entonces, esto dice que contradice que f de x sea 0. Pero, ¿dónde veo? Ah, sí, porque se supone que x yo lo había tomado en el aniquilador de f.
y al final F lo extraíamos de F mayúscula. Entonces, pues qué raro, porque se supone que F debe de aniquilar a X, o X aniquilar a F más bien. Entonces, pues es una contradicción, y lo único que, si se regresan a ver qué pasó, pues es que justamente aquí tomamos a X, pero todo salió de suponer que no era 0. ¿Sí? Entonces, pues eso es lo que está mal y es lo único que hay que cambiar. Entonces, realmente el X que sale del aniquilador tiene que ser 0 y por lo tanto F separa. F separa. ¿A qué va? Bueno, perfecto. Ahí está una dirección. Ahora veamos la otra. Veamos cómo si F separa, se sigue teniendo esta densidad, pero ahora con la topología de Willestrella. ¿Ok? Entonces, ahí vamos a ir recordando. Entonces, voy a suponer que F separa. Voy a tomar una vecindad, una U, que es una vecindad de algún elemento en el espacio de funcionales acotadas. ¿Ok? Bueno, como esto es un abierto, ese abierto debe de ser unión de elementos de la subbase. Eso significa que hay una intersección finita de elementos de la subbase contenida en U. ¿Cómo se ve un elemento de la subbase? Ah, bueno, la subbase va a ser construida como una cantidad finita de X, X1 hasta Xn. Aquí podría tener diferentes épsilons, pero si tuvieran diferentes épsilons, pues agarren el mínimo y aún así sigue estando contenido, obviamente, su elemento de la subbase en U. Entonces, esto es lo que yo quiero decir. Existe X1 hasta Xn, un épsilon fijo, tal que este abierto o este elemento de la subbase está contenido en U. Definitivamente, esto es un elemento de la subbase que contiene a G0. ¿Vale? Entonces existen estas XK y el épsilon. Bueno, dice aquí, podemos suponer sin pérdida de generalidad que el conjunto de las X es linealmente independiente. ¿Qué pasaría si no fuera linealmente independiente? Pues pasaría que una de ellas sería combinación lineal de las otras. Una de ellas sería combinación lineal de las otras. Y ¿cómo está el asunto? Es que fíjense, sí está medio enredadito, pero déjenme rayar. Fíjense lo que voy a escribir. Imagínense que pues una de ellas es linealmente independiente, X sub K, y entonces esa X sub K la puedo escribir como combinación lineal de las otras, donde no aparece ella, ¿verdad? Y agarro de las diferentes funcionales de aquí, evaluando en estas cosas. O sea, yo tendría que hacer esto. Agarro funcionales que están ahí y evaluar en este puntito X sub K. Y al tomar la diferencia con G sub 0 de X sub K, ¿ok? Eso tendría que ser menor que epsilon para que estén estos conjuntos, bueno, en este desplazamiento. Pero entonces, si esta X sub K es combinación lineal de las otras X, pues yo aquí podría expandir esto y poner F
bueno, la combinación lineal, aquí faltan unas constantes. Tendría la combinación lineal de las constantes que multiplican a las f sub i, donde no aparece, f por las x sub i, donde no aparece ese sub k. ¿Ok? Y podría ser, ¿qué más? ¿Qué más? Aquí estas constantes, yo las tengo aquí afuera. Aquí pongo g sub 0 de x sub i. ¿Ya vieron? Y me quedó un poquito feo, la verdad. Voy a escribir aquí un poquito mejor. Aquí sería la combinación con i diferente de k de la c sub i. ¿Ok? De la c sub i. Todo eso es menor que epsilon. Todo eso es menor que epsilon. Pero entonces, pues yo puedo un poquito, aquí me puedo poner a jugar. Me puedo poner a jugar para, ¿qué podría hacer? O sea, ¿qué podría hacer para básicamente en esta intersección dejar de considerar a x sub k y aún así seguir teniendo esta contención? ¿Se dan cuenta? Porque es lo que está diciendo esto de sin pérdida de generalidad. O sea, si tú tienes un elemento que es combinación de dos de arriba, pues mejor quítalo para que tengas un conjunto linealmente independiente. Entonces yo lo que estoy tratando de decir aquí es que, pues efectivamente, a lo mejor aquí puedo ocupar la desigualdad del triángulo. Claro, o sea, esto ya no va a ser menor que el epsilon, lo voy a hacer más grande. Si ocupo la desigualdad del triángulo y tomo estos en módulo y los módulos de estos y todo eso, pues lo voy a hacer todo más grande. Ajá, pero entonces puedo agarrar otro epsilon diferente, más chiquito, de tal manera que sigamos teniendo esta contención en U. ¿Ok? Entonces, por esa razón es que podemos considerar que el conjunto este de las X es linealmente independiente. Porque si no lo fuera, ahí hacemos una manipulación y volvemos a construir un elemento de la subbase donde sí son linealmente independientes y se siga teniendo la contención. Entonces, estos detalles no están escritos aquí. Aquí nada más les doy medio la idea. Pero estaría bien uno convencerse por qué funciona. ¿Sale? Se los encargo, por favor. Ok, a ver, entonces continuemos después de este paréntesis. Es un conjunto, vamos a pensar que el conjunto es linealmente independiente. Y dice aquí, por el lema anterior, hay unas Fs en mi subespacio lineal, tales que esto forma una base biortonormal. Entonces, aquí simplemente vean que como tenemos un conjunto linealmente independiente, agarramos las F acotadas, donde se forma una familia biortonormal. Entonces, aquí ya estoy ocupando el lema de arriba, aunque el lema de arriba yo realmente lo quiero ocupar para otras cosas. Pero al menos aquí ya es una aplicación fuerte, ¿no? En para probar esta densidad con la topología. Bueno, entonces, ahora tomemos a F como esta combinación lineal. Fíjense lo que estoy haciendo aquí. Estoy tomando mis Fs de la familia biortonormal y estoy tomando a G sub 0 evaluándolo en los puntos de la familia biortonormal. Recuerden, por favor, que G sub 0, aquí está, es el elemento arbitrario que tomamos en el espacio dual, en funcional acotado. Y pues de alguna manera, si queremos ver esto de la densidad, significa que podemos aproximar a este G sub 0 con un elemento en F, usando esta topología. A ver, entonces va por ahí el asunto.
Bueno, entonces ahí está. Perfecto, formamos esta F. Y fíjense que, ¿qué pasaría si esta F evalúan en X sub K? Ah, pues que es esta suma de acá, como es una familia de biortonormal, solamente va a sobrevivir el correspondiente F sub K. Aquí la notación no está ayudando mucho. Aquí mejor hubiera puesto desde K igual a 1, ¿ya vieron? Espero no se confundan. Pero el chiste es que yo evalúo en una de ellas, entonces todas ellas van a desaparecer y solo va a sobrevivir un elemento del sumando, donde al evaluar en F va a ser 1 y va a sobrevivir esta constante. Entonces, F de K sub X, perdón, X sub K, es G de 0, X sub K. ¿Sí? Eso está fácil. Bueno, ok, pues ya tienes eso. Y entonces, si yo, pues me doy cuenta, si yo tomo esta diferencia, esa diferencia es 0. Estoy diciendo que es 0, o sea, es menor que epsilon. ¿Ya? Y eso es para cada K. Entonces, fíjense lo que estamos diciendo. Estamos diciendo que esta F que construimos, debe de estar contenida en ese conjunto abierto que nosotros consideramos. ¿Sí? A ver, déjenme ver aquí. ¿No me faltará algo? Básicamente, yo quiero afirmar que F menos G sub 0 evaluado en... O sea, a ver, aquí es donde es fácil confundirse, creo. Pero, ¿qué significa este conjunto? ¿Qué significa este conjunto? Este conjunto son las funcionales F, ¿sí? Que al evaluar en cada uno de estos puntos y restarle G de 0 de cada uno de esos puntos, en módulo ese es menor que epsilon. Eso es ese conjunto. Y eso es justamente lo que estamos diciendo. ¿Okay? Entonces, realmente esa F pertenece a ese elemento de la subbase que a su vez pertenece a U. Entonces, pues véanlo de esta manera. Agarramos un G sub 0 arbitrario, agarramos una vecindad arbitraria de G sub 0 y va a tocar a algún F en F mayúscula. ¿Sí? Por lo tanto, F mayúscula es denso con esa topología. Órale, ahora sí que está denso, ¿eh? Está denso. Esto hay que verlo con cuidado, ¿ok? Pero bueno, entonces, pues aquí voy a recordar la importancia de esto. Vean, por favor, que pues ya estaríamos diciendo que esta propiedad de que separa nos va a dar dos tipos de densidades. La de la topología débil de estrella, más aparte, la que ya teníamos anteriormente, aquí arribita, de que si es denso si separa es denso con la topología original. Solo que abajo es una equivalencia, mientras que arriba es una implicación. Es decir, si un subespacio de funcionales acotadas es denso con la topología de la norma, no necesariamente va a separar.
no necesariamente va a separar. Pero si es denso con la topología débil estrella, entonces va a separar. Entonces está delicado esto, definitivamente hay que tratarlo con pincitas. Esto es un desarrollo que se dio ya en la segunda mitad del siglo pasado. Pero se ha servido bastante. Ok, pues entonces vamos poco a poco. Yo esto lo voy a evaluar después, compañeros. Esto no se los voy a evaluar el próximo miércoles. Bueno, entonces está esto. Y ahora, pues queremos estas proposiciones que nos permiten dar también entendimiento de la convergencia débil. ¿Ok? Entonces, vean esta proposición. Si tienen un espacio lineal normado y tienen una sucesión que converge débilmente, eso lo pueden ustedes caracterizar por medio de los siguientes dos incisos. Saber que la sucesión con la que están lidiando es acotada. Recuerden que nosotros vimos al puro inicio de esto, que si hay convergencia débil, entonces la sucesión es acotada con la norma original. Ahora lo estamos ocupando eso para caracterizar. ¿Sí? Obviamente esa propiedad solita no va a caracterizar ni yendo a bailar a Chalma. ¿Okay? Se necesita algo más. Bueno, pues ese algo más es que agarren un subespacio que separe y que en ese subespacio haya convergencia débil. Entonces, no es tan, yo creo que ya aquí no les sorprende tanto, porque dicen, pues es que esto es convergencia débil, solamente que ya no lo estoy haciendo para todo el espacio de funcionales acotadas, para un subconjunto denso, pues lo que estamos viendo. Entonces, uno ya intuye esto. Uno diría, pues sí, debe de ocurrir. Hasta uno diría, se me hace que hasta te sobra el inciso 1. Como que dices, ¿a poco sí necesitas que sea acotada? A lo mejor eso ya lo puedes demostrar a partir del inciso 2, pero parece que no. Parece que sí. O sea, puede haber ejemplos en donde, aunque tengan convergencia débil con un subconjunto denso de funcionales, aún así no hay convergencia débil para todas las funcionales acotadas, porque a lo mejor diverge la sucesión. Habrá que pensar. O sea, yo todo esto se los planteo para que ustedes, pues, se pongan a imaginar qué podría ocurrir. A ver, entonces vamos a checar esta demostración, que por cierto, esta misma idea se va a tener para el otro concepto de convergencia débil, débil estrella. Aquí dice que si su conjunto de funcionales son acotadas y además existe un conjunto denso en el espacio lineal normado para la cual tengan convergencia débil estrella, pueden concluir la convergencia débil estrella. ¿Okay? Entonces va a ser, pues parece ser que la demostración es la misma. A ver, vamos a ver qué ideas hay aquí. En particular eso de por qué se tiene que utilizar el hecho de que sea acotada. ¿Ok? Bueno, la primera implicación ya la tenemos, obviamente. Sí, ¿verdad? ¿Se ve claro eso? El inciso 1 ya lo demostramos y el inciso 2 pues es una consecuencia de lo primero. Entonces, supongamos estos dos incisos, existe una constante m, una bola donde está toda esta sucesión, claramente, por el inciso 1. Tomemos un f arbitrario para ver si efectivamente hay convergencia al evaluar ahí. Como f es denso, existe un g en el f mayúscula, tal es que con la norma de los funcionales, pues está tan cercano como ustedes quieran de f. ¿Ok? Ahí está mi epsilon. Yo lo tomé epsilon entre 3m. Y m es, dice aquí, el máximo entre la norma de mi x, que estoy dejando fijo, que tengo aquí, que es el límite débil, y m. Después, dice aquí, por hipótesis existe una n tal que
O sea, fíjense que G se encuentra en F mayúscula, donde yo ya sé que al evaluar hay convergencia. Entonces simplemente estoy encontrando el N mayúscula donde esta diferencia es suficientemente chiquita. Suficientemente chiquita. Entonces, a ver, pues ahora sí, junto todo. Y como yo lo que quiero es analizar esta diferencia con la F arbitraria, pues ahí dice aquí, súmale y réstale con G en X sub N y súmale y réstale con G en X. ¿Ya vieron? Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que en la primera yo ya sé, bueno, aquí esta diferencia es menor o igual a la norma de la diferencia por la norma del elemento. Por la norma del elemento, y yo ya sé que esta norma la tengo bien controladita, la puedo hacer tan pequeña como yo quiera. Ya la había hecho pequeñita. Después la de en medio, pues es justamente mi hipótesis, el inciso 2, porque la G recuerden que sale de F mayúscula. Entonces yo ya sé que la del medio se va a ir a 0. Y en la tercera hago lo mismo, pues igual estoy controlando de la misma manera que controlé a la primera parte. Entonces así es como yo logro controlar y concluir que efectivamente para cualquier F hay convergencia. Para cualquier. Pero entonces, ¿dónde ocupé el inciso 1? Pues justamente lo ocupé para... Sí, también al último límite ya cuando se toma el límite. sí, porque fíjense, si yo tomo este límite, Sí. ¿qué tal si explota? ¿Qué tal si explota? Entonces, el primer inciso me ayuda a darme cuenta que no explota. Y entonces, efectivamente, esto está bien controladito. Bien controladito. Solamente ahí. Ahí. Solamente ahí. ¿Vale? Bueno, entonces, pues está bien. Parecía medio aburrida esta proposición, pero la demostración está más interesante que el enunciado, ¿verdad? Por lo que hemos aprendido que ocupamos. Bueno, ya no me va a dar tiempo, compañeros, pero el lunes nos vamos a dar a la tarea de demostrar el famosísimo teorema de Banach-Alaoglu. ¿Ok? El teorema, yo les decía hace un momentito que estamos estudiando cómo propiedades de la topología de la norma tienen una relación con las propiedades de la topología de Villestrella en el espacio de funcionales acotadas. Entonces, el teorema de Banach-Alaoglu nos va a dar una propiedad de esa topología, digamos que de la topología de Villestrella, teniendo información básica con la topología de la norma. Entonces, aquí vamos a analizar al menos la oración. Dice, usted tiene un espacio lineal normado y se va a poner a analizar un conjunto en las funcionales acotadas de ese espacio lineal normado. Entonces, resulta que la bola unitaria cerrada con la norma, check it out, mucha atención aquí, con la norma de las funcionales acotadas forman a la bola unitaria y la cierran con esa norma. Entonces, ese conjunto cerrado con esa topología de la norma va a ser un conjunto compacto con la topología de Villestrella. Esto es muy fuerte porque cuando ustedes trabajan con espacios de dimensión finita, ser cerrado y acotado es equivalente a ser compacto. Pero en espacios y definitivamente eso no ocurre en espacios de dimensión infinita. ¿Sí? Porque de hecho si ocurriera sería finito la dimensión. Pero entonces, fíjense, este es un conjunto cerrado y acotado con la topología de la norma. Y yo sé
que en ese espacio de funciones acotadas, que en general es de dimensión infinita, no puede ser compacto, ni yendo a la chalma, no puede ser compacto. Pero resulta que ese conjunto que no es compacto, es acotado y cerrado, pero no es compacto, sí va a ser compacto con esta otra topología. Entonces, esto se ocupa mucho en optimización, porque si ustedes tienen un conjunto que es compacto con una topología, al momento de evaluar en funciones continuas sobre ese conjunto compacto, se alcanza el máximo o el mínimo. Y entonces en optimización es lo que quieren, alcanzar un máximo o mínimo. Entonces ahí es donde se ocupa este teorema que cuando uno lo ve al principio dice, esto no sirve de nada, pero resulta que sirve de mucho. Que sirve de mucho. ¿Qué vamos a necesitar? Ingredientes que vamos a necesitar el lunes y que por favor les voy a pedir que los repasen. Vamos a necesitar el famoso teorema de Tikhonov. ¿Alguien lo ha escuchado? Famosísimo este teorema que demostró este profesor ruso, de que bajo la topología producto, un producto arbitrario, o sea, ni siquiera numerable, arbitrario, de compacto sigue siendo compacto. Vamos a necesitar estudiar la topología que se hereda a partir de hacer una intersección. Si ustedes tienen un conjunto topológico y lo intersectan con otro, al final esa intersección va a heredar una topología. Vamos a necesitar también ver que que la topología producto, saber que la topología producto es la que hace continua las proyecciones. ¿Sí? Entonces repasen eso. ¿Cuál es la topología producto y por qué hace continua las proyecciones? ¿Y qué más vamos a necesitar? Pues creo que nomás eso, principalmente. ¿Sale? Entonces los encargo, por favor, para que el lunes le demos jaque mate a este teorema de Banach a la UGLU. ¿Ok? Bueno, miren, para las próximas clases, que ya vamos a empezar el espacios de Hilbert, voy a estarles encargando a cada uno de ustedes que hagan exposiciones. ¿Sí? Voy a ir viendo qué exposición le encargo a cada quien. Por dar un ejemplo, a lo mejor, Julio, te encargo uno de estos ejemplitos. A lo mejor, César, te encargo una de estas demostraciones, etcétera, etcétera. También a Omar, a José, a Diego, pues a los compañeros, ¿sale? Entonces, aquí digo, nosotros ya vamos a tener toda esta base teórica que hemos estudiado y obviamente va a haber nuevas ideas, pero sí vamos a estar ocupando esa base teórica que hemos fabricado hasta ahorita. ¿Ok? Bueno, preguntas que tengan, déjenme acabar de terminar de grabar. Preguntas.